Mucha atención. Lo que se acaba de escuchar no es una simple entrevista de campaña, sino una declaración frontal de principios en un momento decisivo para Colombia. José Manuel Restrepo dejó claro que la dupla con Abelardo de la Espriella no quiere llegar al poder amarrada ni a partidos tradicionales ni a poderes económicos, porque, según él, esa independencia es la única forma de gobernar con coherencia y sin deber favores. Pero además, el mensaje fue todavía más fuerte. Aquí no se está hablando solo de una elección, sino de una batalla de fondo entre dos modelos de país. De un lado, la defensa de la familia, la libertad, la propiedad privada, la empresa y la autoridad. Del otro, el riesgo, según su visión, de abrirle la puerta al comunismo, a la estatización y al fracaso de políticas como la paz total. Lo que viene en este video es el análisis de esa advertencia, de ese choque ideológico y de por qué esta campaña insiste en que Colombia está ante una decisión histórica. Doctor José Manuel Restrepo, en los últimos días, el tigre Abelardo de la Espriella, usted, tomaron la decisión de informarle al país que irían a primera vuelta sin el apoyo de los partidos tradicionales. ¿Qué alcance tiene ese pronunciamiento por parte de ustedes en la campaña? Uno de los principios fundamentales de esta campaña política ha sido lo que hemos llamado la coherencia. Y la coherencia es ser fiel a los principios fundamentales. La coherencia es garantizar que haya independencia en la construcción de política pública. La coherencia es saber actuar siempre con apego a esos valores que hemos defendido de principio a fin. En ese orden de ideas, hemos tomado la decisión de no recibir un respaldo de los partidos políticos tradicionales, en la medida en la cual creemos que necesitamos la independencia y necesitamos ser fiel a esa característica que ha tenido esta dupla, en el sentido de que es una dupla independiente, de verdaderos outsiders que necesitan tener esa libertad en la construcción de sus decisiones de política pública una vez sean elegidos en el ejercicio del poder. Diciendo eso también, hemos tomado la decisión de no recibir, y esta es una decisión que la campaña viene de tiempo atrás manteniéndola, recursos de ningún poder económico. La independencia también se relaciona con la forma como se financia la campaña. Y esa característica, o estas dos características, van a estar siempre hasta el final. La construcción de una Colombia milagro, que ha sido nuestra apuesta, tiene que ir con apego a esos valores que nos hemos comprometido a defender. El valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la defensa de las libertades, el valor de la defensa férrea a la propiedad privada y del valor también de construir empresa. Pero también, además de lo anterior, la independencia es otra de las características que ha tenido esta campaña y la seguirá teniendo de aquí en adelante. Como le hemos dicho también una y otra vez, aquí de lo que se trata es de reconocer a aquellos que nunca han tenido la oportunidad de recibir un apoyo del gobierno, aquellos que nunca han vivido del Estado, a aquellos que nunca han robado un peso, a aquellos que nunca han perdido la esperanza. Y en ese orden de ideas, si somos fieles a ese principio de los que nunca, como protagonistas de nuestra campaña, pues claramente no podemos estar con los mismos de siempre. En medio de una campaña marcada por alianzas, cálculos políticos y acuerdos por debajo de la mesa, José Manuel Restrepo puso sobre la mesa una idea que busca conectar con millones de colombianos: la fuerza de los nunca. ¿Quiénes son esos nunca? Son, según su discurso, los que nunca han vivido del Estado, los que nunca han recibido privilegios del poder, los que nunca se han robado un peso, los que nunca han tenido padrinos políticos y los que nunca han perdido la esperanza de sacar adelante al país con esfuerzo limpio y trabajo honesto. Ese mensaje no es menor, porque intenta convertir a los ciudadanos del común en el verdadero motor de la campaña, enfrentándolos a los mismos de siempre, a las maquinarias y a quienes han usado la política como negocio personal. En este video vamos a hablar de cómo esa narrativa de los nunca busca despertar a una mayoría silenciosa, darle protagonismo a la gente decente y convertir la indignación de tantos colombianos en una fuerza política capaz de disputar el poder y cambiar el rumbo del país. Si como esperamos, nosotros y tantos, ustedes pasan la segunda vuelta, se van a tener que enfrentar a un candidato comunista. Ya lo dijo en unas declaraciones a las que acabo de referirme en mi nota editorial. Papá y mamá comunistas, él comunista. Usted es un profesor. Usted conoce lo que le voy a preguntar. Dígame, en el mundo,
y en la historia un país que con un sistema comunista de economía haya triunfado, haya sido próspero? Doctor Fernando, la respuesta es muy sencilla, ninguno. Y los pocos que vemos hoy en día que están en ese ejercicio de modelo político y de modelo económico son hoy un fracaso. Basta simplemente ir a Cuba. Yo debo decirle que he ido 4 oportunidades a Cuba y casi desde la segunda empecé a sentir mucha tristeza, porque lo que uno siente cuando va a un territorio como este, pues es tremendamente pesado. Es la destrucción de la dignidad humana, es la destrucción de todas las libertades. Es increíble la forma como la sociedad vive en medio de tantas dificultades. Haga lo propio con el caso de Venezuela. Y así podría uno señalar miles de casos o cientos de casos que han existido en el mundo y que son hoy una demostración del fracaso. A mí me parece que esa realidad se parece a la expresión de Moisés Naim cuando habla de modelos políticos y económicos de necrofilia política, ese gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado. Es que no puede ser de otra manera, porque es contrario a natura. La libertad es una característica que tenemos como seres humanos. Cuando usted cae en un sistema político económico que atenta contra las libertades, va contra la naturaleza, contra la libertad de expresión, contra la libertad religiosa, contra la libertad de prensa, contra la libertad económica, contra la libertad de empleo, contra la libertad de empresa. Cuando usted ataca las libertades, ataca directamente la dignidad de los seres humanos. Y los colombianos, por eso, al momento de votar, no en una segunda vuelta, en una primera vuelta, yo creo que este solo mensaje es un mensaje para que los colombianos reaccionen, recapaciten y piensen. Si lo que quieren es violentar sus propias libertades, su propia dignidad, si lo que quieren es atacar esa célula básica de la sociedad que ha sido la familia, sus familias, y la mayoría de colombianos son hombres y seres humanos y mujeres de familia, si lo que quieren atacar es la vida como principio básico en una sociedad, pues claramente ese sería el camino. Pero si lo que quieren es defender su familia, defender la vida de los suyos y la suya propia, defender las libertades, pues claramente esta sería la ruta. En esta contienda no solo está en juego una elección, también está en juego el alma moral de la nación. Cuando se pretende arrinconar la fe, minimizar las creencias o presentar la vida espiritual como algo sin valor en la construcción del país, en realidad se está golpeando una de las bases que ha sostenido a millones de familias durante generaciones. Hablar de proteger la dimensión religiosa de la sociedad no significa imponer una creencia, sino reconocer que la fe ha sido refugio, guía, esperanza y freno moral en tiempos de crisis. Un pueblo que pierde el respeto por sus principios espirituales corre el riesgo de quedarse sin brújula, sin límites y sin fundamentos para defender lo correcto. Por eso, más que apartar la religión de la vida pública, lo que se necesita es garantizar que cada persona pueda vivir su fe con libertad, sin burlas, sin persecución y sin que desde el poder se desprecie aquello que para tantos colombianos representa consuelo, valores y sentido de vida. Yo creo que hay también otro mensaje importante y es, normalmente esos planteamientos siempre están rodeados de odio y de resentimiento. Y la pregunta es si los colombianos queremos actuar y seguir actuando bajo el odio y bajo el resentimiento o queremos hacerlo bajo el amparo del amor. El odio y el resentimiento solamente generan división, violencia. Y siento que los colombianos no nos merecemos caminar en una sociedad que sea basada en ese odio y en ese resentimiento. Usted sabe, doctor Fernando, que los colombianos somos gente buena por naturaleza. Somos gente solidaria. Somos gente que, independientemente de nuestra capacidad económica, de nuestra realidad económica, siempre estamos dispuestos a apoyar al vecino frente a una dificultad, frente a un problema. ¿Por qué insisten en llevarnos por la vía del odio, por la vía del resentimiento? Y los colombianos pueden pensar que estamos aquí simplemente haciendo una mera descripción filosófica. Simplemente los invito a leer la propuesta de constituyente, donde explícitamente hay mensajes en estas mismas direcciones. Mensajes como, por ejemplo, la estatización como camino fundamental. Y todos los que hemos vivido en el pasado de la estatización sabemos de las ineficiencias. Piense usted cómo funcionaba el sistema del seguro social. Piense usted cómo funcionaban los puertos en nuestro país. Escenarios en donde teníamos que acudir al político de turno para que nos dieran un cupo o una entrada o una atención. Escenarios llenos de politización, de burocracia, de corrupción, de politiquería. ¿Es eso lo que queremos los colombianos? ¿Seguir estatizando la economía? ¿Seguir estatizando la sociedad?
Y la otra, ¿por qué seguir caminando en esta construcción, o digo yo, destrucción, alrededor de procesos de paz total que han sido un fracaso total? Aquí lo que se necesita también es carácter y autoridad. Y esta dupla, con Abelardo de la Espriella, tiene el compromiso de ejercer con autoridad y con carácter la defensa de los derechos de las personas, incluido el derecho a la propiedad. De manera que usted está de acuerdo con el ministro de Defensa, que la paz total es un fracaso absoluto y total. No me cabe la menor duda, es una paz mal conducida, mal ordenada, cero coordinación, una paz que no tiene ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni principios de no repetición. Aquí realmente no se está construyendo un proceso de paz, sino se está, de alguna manera, institucionalizando una forma de ilegalidad en la sociedad, entronizando a quienes han estado en la ilegalidad. Y me recuerda aquella historia que sucedió en la ciudad de Medellín, en la Alpujarra, cuando se entronizaban o se entronizaron a narcotraficantes, delincuentes, como si fueran héroes de la sociedad. ¿Es eso lo que queremos? ¿O queremos rescatar el mérito del que estudia, del que trabaja, del que es responsable, del que hace la tarea, del que se esfuerza? Yo francamente prefiero rescatar el mérito, y en ese orden de ideas claramente no me alineo con procesos como ese proceso de paz que se convierte o en una paz narca o en una forma de destacar a quien no tiene nada para ser destacado. José Manuel Restrepo dejó clara su postura frente a las encuestas más recientes y su mensaje fue de firmeza, confianza y determinación. Lejos de mostrarse preocupado por una fotografía momentánea, lo que manifestó fue que esas mediciones solo reflejan un instante de la contienda, especialmente después del impacto que tuvieron las elecciones al Congreso y las consultas. Sin embargo, aseguró que, aún en ese escenario, la campaña de Abelardo de la Espriella sigue en la pelea. Se mantiene con fuerza y continúa en posición de disputar la segunda vuelta e incluso de luchar por ganar desde la primera. Su mensaje fue claro: aquí no hay espacio para bajar la guardia, sino para redoblar esfuerzos, trabajar el triple y seguir consolidando un proyecto político que, según él, se ha mantenido coherente de principio a fin. Una pregunta, doctor José Manuel. Lo vi reaccionar a la más reciente encuesta que hace RCN. Quisiera que nos ampliara un poco su trino. Usted escribió en el trino: aquí seguimos firmes para segunda vuelta y vamos a ganar y recuperar el país con toda, dice usted en el trino. Su análisis de lo que significa esta, que es la segunda encuesta que se revela después de los comicios del 8 de marzo. Yo creo que, Mar, que las encuestas van señalando seguramente un escenario puntual. Esta encuesta en particular está mostrando el impacto que tuvo la elección del Congreso y de las consultas populares. Y en el marco de ese escenario, pues lo que vemos es que nosotros seguimos allí en ese segundo lugar de cara a la segunda vuelta. Hay que seguir trabajando para ganar en primera vuelta y hay que seguir trabajando para que, si ese no es el caso, pues podamos también obtener la victoria en la segunda vuelta, porque lo que está en juego es el futuro del país. Entonces, mi invitación con esta o con cualquier otra encuesta es: hay que trabajar el triple, porque las encuestas simplemente reflejan un momento, una foto de una película. Naturalmente reflejan, insisto, el resultado de esa consulta, pero a pesar de eso, allí seguimos y seguiremos en ese escenario luchando para demostrarle a Colombia que aquí hay un proyecto político coherente, de principio a fin, que no se alinea con lo tradicional, con los de siempre, para garantizar su independencia, y que en el marco de lo anterior seguirá siendo fiel a esos principios que ha respetado la campaña desde el principio: la vida, la familia, las libertades y la propiedad privada. Lo que dejó José Manuel Restrepo en esta entrevista fue un mensaje claro. Esta campaña quiere presentarse como una opción distinta, independiente y firme frente al momento que vive Colombia. No habló solo de encuestas ni de coyuntura política. Habló de principios, de coherencia y de una visión de país que busca diferenciarse de los partidos tradicionales y de los poderes que, según ellos, han condicionado la política durante años. Uno de los puntos más fuertes fue la idea de la independencia. Restrepo insistió en que no quieren llegar al poder amarrados ni a maquinarias ni a intereses económicos, porque eso les permitiría gobernar con libertad y sin deber favores. A eso se suma el discurso de los nunca, esos colombianos que nunca han vivido del Estado, que nunca han robado y que aún creen en el esfuerzo, la familia y la esperanza. Con ese mensaje, la campaña busca conectar con la gente del común y mostrar que representa a quienes se sienten olvidados por la política de siempre.
También fue evidente su advertencia sobre el rumbo del país. Restrepo presentó esta contienda como una lucha entre dos modelos. Uno que defiende la libertad, la propiedad privada, la familia, la fe y la empresa. Y otro que, según su visión, representa estatización, pérdida de libertades y fracaso. Además, cuestionó con dureza la paz total y la mostró como una política débil y equivocada. En conclusión, esta entrevista mostró a una campaña que quiere dar la pelea con un discurso directo, ideológico y sin medias tintas. Ahora todo dependerá de si ese mensaje logra crecer lo suficiente para convertirse en una verdadera fuerza electoral. Si te gustó este análisis, suscríbete, dale like, comenta y comparte este video.